Siguiendo con la idea anterior, hacia el año 1870 se van a producir muchas transformaciones. Por ejemplo, la imposibilidad de la reelección presidencial, eso le quitaba mucho poder al presidente de la República. Recuerda tú que durante el periodo conservador los presidentes no duraban en el cargo 10 años porque así lo planteara la Constitución, sino que duraban 10 años en el cargo porque gobernaban 5 y después inmediatamente eran reelectos para el periodo que continuaba. Por lo tanto, esta situación se transformaba, ¿no es cierto?, en una manera que tenían los conservadores de mantener el poder, porque permitía la reelección y de tal manera sus candidatos duraban 10 años en los cargos. Esta situación va a cambiar absolutamente. Además va a existir una junta electoral. La junta electoral era una institución al margen del presidente de la República que se encargaba de supervisar el proceso eleccionario, situación que obviamente generaba un proceso eleccionario mucho más transparente. En el caso del legislativo, ¿no es cierto?, se van a generar fortalecimientos al poder legislativo que finalmente van a terminar quitándole el poder al ejecutivo. Es decir, el Congreso podía llamar a los ministros, que eran los que asesoraban al presidente de la República, y le podían pedir explicaciones por el funcionamiento de una determinada ley o de una determinada medida. Por lo tanto, había un mecanismo de fiscalización sobre el presidente de la República que anteriormente no existía. Lo que observamos, ¿no es cierto?, en este primer periodo es que existe una concentración muy fuerte en el poder ejecutivo en 1833 y lo que viene después es contrarrestar ese poder. Con las reformas de la década del 70 en adelante, lo que ocurre es contrarrestar, es decir, quitarle poder al presidente de la República y entregárselo de a poco a lo que iba a ser el Parlamento. Secularización de las instituciones. El concepto de secularización significa que la sociedad cada vez se va alejando más de la Iglesia. Es decir, ya no es una sociedad muy religiosa, sino que es una sociedad que diferencia. Una cosa son las creencias religiosas y otra cosa son las decisiones políticas. El siglo XIX vivió un proceso de secularización. Es decir, piensa tú que durante la colonia la Iglesia, el Estado, ¿no es cierto?, el poder de los reyes estaba asociado al poder de la Iglesia. Entonces, el siglo XIX lo que va a ocurrir es que lentamente se va a ir transformando ese proceso, se va a ir cambiando, y el presidente de la República ya no va a tomar más decisiones sobre la Iglesia, como así tampoco la Iglesia va a intervenir sobre las decisiones del Estado. Entonces, la idea es que durante este periodo se va produciendo una transformación muy importante en este sentido, porque van a empezar a aparecer nuevas modificaciones, ¿no es cierto?, a lo que es la Constitución en la época. Se empieza a separar de a poco la Iglesia Católica de lo que es el Estado. Por ejemplo, hacia el año 1822 ya se había fundado el Cementerio General. Hacia el año 1844 se autorizaron los cementerios para disidentes. Se quita el fuero eclesiástico de a poco, empieza a desaparecer. El fuero eclesiástico significaba que los sacerdotes, para ser enjuiciados por un tribunal, ¿no es cierto?, civil, tenían que primero quitarse un fuero que ellos poseían. Por lo tanto, muchas veces los delitos que podían cometer o alguna acción incorrecta o impropia en la sociedad civil quedaba sin sanción porque efectivamente existía un fuero eclesiástico. Hacia el año de los gobiernos de Domingo Santa María ya se van a empezar a crear, ¿no es cierto?, la ley de cementerio laicos, o sea, cementerios que para enterrar a personas que no fuesen creyentes. Se crea la ley del registro civil, es decir, anteriormente la Iglesia Católica era la única que inscribía a las personas que iban naciendo y mantenía unos registros. Ahora no, ahora el Estado también mantenía registros de las personas. La ley de matrimonio civil, ¿no es cierto? Y finalmente ya hacia el año 1925, ahí ya estamos en la década del 20, se va a producir la separación definitiva de la Iglesia y del Estado. Pero es muy importante que tú entiendas que en realidad el proceso de secularización de las instituciones y del Estado, es decir, el proceso a través del cual el Estado se va separando de la Iglesia, es un proceso lento y que se va acumulando durante todo el siglo XIX para concluir con la separación definitiva de la Iglesia y el Estado hacia el año 1925.
Si de personaje se trata este periodo que nosotros acabamos de ver, que es el periodo liberal, aquí hay dos personajes muy relevantes. Tú vas a buscar esos personajes, vas a buscar la biografía de ellos, quiénes fueron, qué es lo que hicieron y qué importancia tuvieron durante el periodo liberal. Junto a ello también tendrás que responder algunas preguntas que te voy a mandar como actividad de reforzamiento. Recuerda que vimos el periodo liberal y cómo se va transformando de una sociedad más autoritaria, conservadora, a una sociedad mucho más liberal. Estamos en el periodo más o menos desde el año 1860 al año 1891. Que estén muy bien, nos vemos en una próxima oportunidad.